Bien, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, muchas gracias por unirse, a los que ya se van uniendo a este último webinar de la jornada de la transformación que hemos tenido con UCAL estas 2 semanas, en donde hemos hablado de distintos temas y hoy toca hablar acerca de la transformación que se vive pues desde el campo de la comunicación, ¿no? Vamos a tener un análisis completo de lo que es la coyuntura por el COVID-19, también cómo ha impactado en la comunicación. Vamos a hablar y tener análisis de tendencias, las más profundas y las que permanecen, han estado desde antes y siguen permaneciendo en la sociedad hiperdigital que tenemos hoy. Y hoy me acompaña Mario Gutiérrez, él es decano de la Facultad de Comunicación y Diseño, aparte es doctor en Comunicación e Imagen de la Universidad de Sao Paulo, también máster en Producción Audiovisual de la Television Training Center de la Universidad Libre de Berlín, y también consultor en Comunicación e Imagen Corporativa. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Nada, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias al centro de UCAL de los cursos de posgrado. Y nada, y a la gente bueno, les interesa el tema. Bien, buenísimo. Muchas gracias por estar acompañándonos hoy. También nos acompaña Daniel Collazos, él es especialista en publicidad y fotografía, director creativo de campañas publicitarias para el proyecto CEPRO de la Comunidad Europea, Voz Herramientas, Automotriz y Termotecnia, también en la Municipalidad de Santiago de Surco, y también ha estado con el ANDA, ¿no? La Asociación Nacional de Anunciantes, que todos conocemos. Además es expositor y docente en diplomas de posgrado. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? No sé si me escuchan bien. Está un poquito Por de. un momento te fuiste, pero ya te estamos Se ha escuchando. congelado. Bien, mientras parece que la red de Daniel justo ha empezado a fallar en este momento, pero mientras Daniel se reconecta con nosotros, le voy a pedir a Mario que nos hable un poquito, mientras la gente se va uniendo, de lo que ha preparado hoy para nosotros. Hacemos un pequeño preámbulo, Mario, para esperar a la gente que se va uniendo poco a poco, por favor. Bueno, de acuerdo, sí. Esta conferencia me la plantearon como un tema de transformación, ¿no? Y definitivamente es una de las paradigmas que podemos estar viviendo en este momento, ya sea por la crisis que vivimos sanitaria y con su consecuente crisis económica, ¿no? O ya sea porque se han adelantado, ¿no?, las tendencias que hasta hace poco pues eran prácticamente una constante y era inexorable que camináramos hacia una sociedad hiperdigital como la que mencionaste. Entonces, lo que ha pasado es que ahora lo que iba a pasar hace 3 o 5, en los próximos 3 o 5 años, está pasando ahora, ¿de acuerdo? Y va a pasar más todavía. Y lo más interesante del asunto es que no tenemos ni idea de lo que va a venir en el futuro si es que hablamos en términos hiperdigitales, ¿no? Así es, así es. Acabamos de escuchar a Mario. Quería también que hable un poquito Daniel, pero parece que estamos experimentando problemas con él. Mientras se va uniendo, igual voy saludando a la gente que pues nos acompaña esta noche, tanto en las redes sociales. Bueno, estamos en las redes sociales de Mercado Negro, en YouTube y en Facebook, gracias a Mari Guerra, que ya nos está saludando, también Elizabeth Paz, Juan Pongo, Elizabeth Flores, Rosa González, Ana Claudia Gallo, muchas gracias por unirse. En Facebook también está con nosotros Roberto Carlos, Dayana Torres, Ser River, también está Candy Caruajulca y Alexandra Canturín. También hay mucha gente que está saludando. Buenas noches a todos, muchas gracias por unirse. Y me van confirmando, por favor, en producción, si tenemos a Daniel de vuelta. En todo caso, igual Mario va a comenzar con la exposición. Y les recuerdo a todas las personas que nos ven en vivo que pues en la parte final de este webinar vamos a estar resolviendo sus inquietudes, sus consultas, preguntas. No tengan miedo en hacerlas, háganlas, escríbanlas en la sección de comentarios para que tanto Mario como Daniel pues puedan resolverlas. Entonces, Mario, sin más, creo que damos inicio contigo. Bueno,
Gracias. No te preocupes, compartimos pantalla y ¿Sí? vamos bien. Listo. ¿Me avisas si se ve? Sí, se ve perfecto. Hay que agrandar nomás la presentación. Estamos listos. Ahora sí. Bien, como señalé, esta charla que vamos a tener es una aventura por los caminos del futuro. Y el punto de partida de este viaje es justamente la situación del COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos tenido que adaptarnos, pero también hemos tenido que reinventarnos y hemos tenido que entender hacia dónde van las cosas a partir de esta cuarentena y de esta realidad virtual que de alguna manera nos ha obligado a vivir esta coyuntura. Entonces es interesante porque lo que ya se veía venir, como señalaba, se ha acelerado, se ha precipitado y ahora la tenemos al frente. Esta imagen nos ayuda un poco a entender que fue la tendencia, ¿no? De poder ver una película donde los objetos se salían, ¿no? De la pantalla, ¿no? Y inundaban la sala en un sentido sensorial, inmersivo, vivencial, ¿no? Que el cine, con sus posibilidades de 3D, 4D, 5D, hoy ya estamos en el 7D, ¿no? Podemos ahora disfrutar, ¿no? En un espectáculo que antes era un espectáculo de feria, como era el cine, y ahora pues es un espectáculo, digamos, de otro mundo, por decirlo lo menos, ¿no? En esa lógica, hoy tenemos parques temáticos que ya no tienen animales reales, pero tienes hologramas, es decir, tienes al elefante, al rinoceronte, tienes la posibilidad de que los niños y hasta los bebés puedan interactuar con los tigres y leones sin que les pase absolutamente nada, porque son hologramas, ¿no? Definitivamente, o son en muchos casos también robots, ¿no? Con esta tendencia que también tiene la industria digital hacia crear máquinas, ¿no? Que puedan hacer las cosas que antes se hacían con seres reales, ¿no? Hoy vamos a tratar de entender el punto de partida, ¿no? Que es justamente cómo se ha ido transformando el mundo y que definitivamente ha sido la tecnología la que ha cambiado, ¿no? Los grandes momentos de la historia de la humanidad. Primero, podemos hablar de la primera revolución industrial como la máquina de vapor. No digo que no hayan habido otras acontecimientos anteriores, pero la máquina de vapor nos dio una posibilidad diferente, ¿no? De vivir el transporte o vivir las formas de relación de la gente, ¿no? La segunda revolución nos la dio la electricidad, ¿no? Con la posibilidad, ¿no? De reemplazar el vapor, pero además de crear luz artificial, de poder crear máquinas que funcionaban con una energía generada, creada como la electricidad. Y la tercera revolución industrial, la era digital. Una era digital que no se agota en lo que creemos que se agota, ¿no? Es decir, que porque tenemos un celular o porque nuestra cámara de fotos tiene un botón más o porque hacemos cine con equipos más ligeros, pues definitivamente eso no es lo digital, ¿no? Lo digital se ha convertido en un paradigma, en una nueva forma de estar en el mundo, ¿no? Y una nueva forma de relacionarnos también con el mundo y entre nosotros, que para eso es que sirve la comunicación. ¿En qué ha cambiado la comunicación? Pues han cambiado en los medios de producción, ha cambiado totalmente no solamente los medios, sino los procesos, han cambiado las formas de trabajar. Definitivamente, cuando yo trabajaba en un canal o trabajé en alguna empresa de producción cinematográfica, y yo era el montajista con una máquina que jalaba una cinta, cortaba, la miraba en el microscopio y la pegaba con scotch, ¿no? Y eso se hacía en el montaje, ¿no? Hoy todo es electrónico, todo es no lineal y la gente edita en su celular, ¿no? Tranquilamente, sin esa gigantesca máquina que yo alguna vez usé, que era una moviola. Cambió también la distribución, ¿no? De los negocios.
otro de los trabajos que yo tenía también cercano a la comunicación fue, pues, ir con mi moto repartiendo películas a las diferentes salas de cine, ¿no? Y dejaba los rollos, cada 3 rollos, ¿no? Significaba un tiempo de 30 minutos cada rollo, y que, bueno, ibas distribuyendo los cortos que se pasaban antes y los llevabas de un cine a otro a través de una motocicleta. Y, lógicamente, eso está en el pasado y definitivamente los cines ya ni siquiera funcionan con proyectores de cine. Hoy tenemos otras formas de comunicarnos que han cambiado totalmente la forma en que los seres humanos se relacionan. Hay 5, vamos a decir, paradigmas o 5 ejes o 5 fuerzas con las que tenemos que entender esta transformación que la comunicación ha sufrido y que va a seguir sufriendo, y pueden haber otras fuerzas más, pero en estas creo que se pueden sintetizar, dado el poco tiempo también que tenemos, y no podíamos estar horas, ¿no?, para poder entender qué es lo que está pasando, ¿no? La primera es el conocimiento y la información. Cómo se relaciona la gente o cómo acumulamos conocimiento, ¿no? Y tengo aquí una fotografía de una película que reconocerán, que se llama Lucy, que es un mito, una ficción, ¿no?, que plantea la posibilidad de que alguien pueda utilizar el 98% de su cerebro que no utiliza. ¿De acuerdo? Es decir, si podríamos decir, no recuerdo la proporción, pero en que en realidad utilizamos muy poco porcentaje de nuestra capacidad, ¿no es cierto?, neuronal y cerebral para poder absorber conocimiento y poderlo manejar, ¿no? Esta película es una ficción que hace, digamos, un anuncio de lo que puede ser también la inteligencia artificial, es decir, esta relación entre el hombre y la máquina, o en todo caso, o el hombre o la máquina, que es mucho más aterrador, ¿no?, cuando hablamos de inteligencia artificial. La otra es el celular, que tenemos todo ese, pero es decir, en realidad hoy en día, antes de consultar un periódico, consultamos un celular, definitivamente, ¿no? Es decir, antes de ver el cielo, consultamos al celular para ver el tiempo. Antes de hacer cualquier cosa, ¿no?, y antes de pensar en una enciclopedia o en un diccionario, pues consultamos al celular, ciertamente, ¿no es cierto? Entonces ya desde ahí nuestra manera de conocer o de adquirir conocimiento ha cambiado. Sí, seguimos leyendo, pero ya no leemos lo mismo, ni leemos de la misma manera, ni escribimos de la misma manera tampoco, ¿cierto? Y eso a veces se lo cuestionamos a nuestros propios hijos, a nuestros niños, ¿no?, de que por qué no leen o por qué no escriben de la misma manera en que nosotros aprendimos a hacerlo, ¿no? Están el GPS y todas otras posibilidades que vienen a partir del conocimiento, pero que también nos presentan que ya las máquinas comienzan a escribir hasta poemas, y es muy difícil ahora diferenciar cuándo un poema fue escrito por una máquina y cuándo por un ser humano, y a eso me refería sobre la idea aterradora que esto podía tener. Luego tenemos también muchos tipos de inteligencias, ¿no?, que han sido desarrolladas también en esta nueva lógica con que el paradigma de lo digital, que no es solamente tecnología, como muchos, y lo voy a seguir repitiendo, como muchos creen, es una nueva, algunos le llaman determinismo, ¿no?, en la humanidad. Vamos a ponerlo entre comillas porque no siempre va a ser así, de repente lo vamos a poder aclarar. Y están todas estas retos que hoy me pregunto yo también, si habrán las máquinas posiblemente con todo el conocimiento que absorben y toda la experiencia que las mismas comparten cuando hablamos de la inteligencia y la comunicación de las máquinas, ¿no es cierto? Y vamos a ver que ellas también se comunican, ¿cierto? Hace poco compré un refrigerador y todos tenían Wi-Fi, los refrigeradores, ¿no? Entonces ya uno se pone a preguntar, bueno, ¿y para qué puede servir? Pues ya veremos para qué puede servir un refrigerador con Wi-Fi interconectado, que es, creo yo, el Wi-Fi, la esencia, además, de esta transformación de lo digital en las comunicaciones. Y la información, ¿cómo la retomamos? A partir de una expansión exponencial de la información. Es inmanejable
es inmanejable la cantidad de información que circula por el mundo y ustedes lo saben. El 90, esto ya lo señalé también, del por ciento del mundo ve su celular antes que un periódico. Todavía hay personas que prefieren la lectura analógica, digamos, y de hecho los felicito y los entiendo, ¿no? La textura, ¿no? de un papel periódico para poder, digamos, sentir realmente que uno está leyendo, ¿no? Un periódico, ¿no? Pero esto nos ha llevado también a otro tema de cómo esta cantidad de información nos hace obligadamente hábiles también para recoger información y almacenarla de todas las formas posibles y de todas las fuentes posibles, y eso es una de las cosas que más se expande, por ejemplo, en el marketing y la publicidad, que tienen que ver con la comunicación, ¿cierto? En el periodismo también, y es de poder tener big data, ¿no? Es decir, manejar la data, y también existe la small data en el marketing, ¿no? Es decir, ya el trabajo de microscópico, de inclusive y individualizado de toda la información que podamos tener de un solo consumidor, ¿cierto? Esta tendencia pues cambia totalmente nuestra lógica cuando hablamos de información y en qué nos debemos basar para poder continuar siendo creativos, digamos, hacia el futuro. Creativos publicitarios, creativos cinematográficos o inclusive creativos corporativos. Las noticias, que cuando hablamos de información es imposible no relacionar a la noticia, ya no son procesadas ni comprobadas como eran antes, ¿no? Y esto hace que todo el mundo pueda generar información, algunos le dicen contenido, y todo el mundo pueda compartirlo sin la mayor verificación y se comienza a expandir ciertamente esa información no corroborada, no procesada, etcétera, y se convierte en las fake news que también ¿no? Genera una confusión, ¿no es cierto? Y relativiza de alguna manera, ¿no? Lo que sabemos, ¿no? Del mundo, y relativiza también nuestra opinión, porque finalmente no tenemos necesariamente esa base real ni científica con respecto a las noticias. Esto nos lleva también a un segundo fuerza, un segundo eje, que yo lo llamo de la virtualidad y la instantaneidad online, ¿no es cierto? Lógicamente, nos hemos dado cuenta y estamos en una conferencia que también se llama virtual, ciertamente, y donde lo más importante de entender la virtualidad, más allá de cómo se produce o qué tipo de relaciones se establece, y que ya inclusive empezó la virtualidad estableciendo relaciones de amor, inclusive relaciones de pareja, ¿no? A través de la internet, ¿no? Eso fue una primera etapa también de la virtualidad. Pero lo importante ahí es que lo físico, de alguna u otra manera, se ha desmaterializado, ¿no? Es decir, ya no podemos agarrar las cosas como antes. El tacto ha perdido, digamos, cierta utilidad, ¿no? Cuando ya no podemos agarrar el disco de música en acetato o inclusive en CD cuando queríamos escuchar nuestras canciones, ¿no? Ya mi música está almacenada en una nube y es reproducida por algún aparato desde algún lugar que ni siquiera nos preguntamos dónde está. Y la fascinación de lo virtual, sobre todo en la gente más joven, en las nuevas generaciones que van a ser nuestros públicos, o ya son inclusive nuestros públicos decisorios en la comunicación, es justamente que es barato o es gratis, ¿cierto? Es decir, cuando pensamos en la música, pues pensamos en que, ok, tienes que pagar $4, lo pago, ¿no? O finalmente, si no quiero los comerciales, o sea, si no me molestan los comerciales como en Spotify, por ejemplo, no pago, igual sigo escuchando música, ¿cierto? Es decir, hemos aprendido a manejar esta virtualidad, ¿no? De una manera donde nuestra propia economía, digamos, comienza a tener nuevos sentidos. La virtualidad también se da en el cine, ¿no? En el Netflix, también se da pues, en el disco, en los espectáculos, en los zoológicos o en las editorializaciones, es decir, los que producían libros que han sido y van a ser
de hecho, junto con la televisión, los más golpeados por esta tendencia a la virtualización de todo. ¿De acuerdo? De hecho, estas industrias ya no son el negocio que eran antes y eso es lo que tenemos que también considerar con lo que viene al futuro. Por otro lado está lo instantáneo, ¿no? Lo nuevo, tal vez de ser digital, es justamente reconocer que todo el mundo tiene mucha prisa, todo tiene que ser muy rápido y tiene muy poca paciencia, ¿cierto? Entonces las cosas pasan aceleradamente, ¿no? Entonces hay un concepto de la aceleración, es un juego con el tiempo. Ambos, tanto lo virtual lo instantáneo, tienen que ver con la ruptura del paradigma que durante la modernidad se plasmó como la única explicación del mundo, que era el espacio-tiempo. El paradigma que nos hizo entender que la historia no era la que nos iba a explicar el mundo, y la historia estaba basada justamente en el espacio-tiempo. Cuando alguien por ahí, no, yo sé que lo dijo Fukuyama, dijo, es el fin de la historia, no se refería a que la historia se acababa, sino que la historia como discurso, digamos, de explicación de las relaciones en el mundo y de lo que había sucedido, esa cronología histórica era la que nunca más podía ser frente a la descentralización o a la desterritorialización del mundo que se dio con el mundo global y que ahora lo estamos viendo en todos los campos como la comunicación. Hoy nos preguntamos, cuando antes anunciaba, es en vivo y en directo, ¿no? Como si hubiera, eso era parte del discurso de la televisión, pues, anterior a la que vivimos, ¿no? Hoy es lo online, ¿no? Casi siempre nos enteramos de las noticias en el momento mismo en que suceden, ¿no? Ya no tenemos que esperar que alguien nos cuente en directo las cosas, ni solamente el fútbol se transmite en directo, ¿no? Hoy prácticamente toda la realidad se puede transmitir en directo y llega a nosotros si quisiéramos en directo. La vida se ha convertido en un flujo, ¿no? Imparable de cosas, y la comunicación es hoy algo permanente, ya no es algo que nosotros encendemos en la televisión o compramos en el kiosco, es permanente y cuando nosotros quisiéramos o querramos, ¿sí? Esto nos lleva a otra relación que es la tercera fuerza que queríamos plantear, que era la conectividad, ¿no? Alguno de ustedes ha perdido seguramente o ha olvidado su celular en casa y han sentido la angustia, ¿no? De la desconexión, ¿cierto? Es una manera de explicar las cosas, es por la negación. Es decir, ¿qué cosa es la conectividad? Pues yo te puedo explicar qué es la no conectividad y lo que significa justamente olvidarte del celular y cómo la gente regresa de donde esté a buscar su celular, se desespera. Bueno, esa es una angustia que nos ha generado justamente este nuevo ser digital que somos, donde la conexión es todo, ¿no? Y esto es interesante porque en algún momento la literatura e inclusive la ciencia experimentó con estas teorías, por ejemplo, más antiguas, que hablaba de 6 grados de separación, y que hoy el COVID, ¿no? La epidemia ha demostrado que, fíjense, una epidemia que empezó en enero, al otro lado del mundo, ya en marzo estaba aquí y nos declaró en cuarentena. Es decir, ¿qué pasaron en esos 60 días donde uno le pasó al otro? Y aquí tengo una gráfica a la derecha que explica un poco este tema de los 6 grados de separación, que es muy interesante, porque lo que decía esta teoría matemática es que en 6 enlaces, ¿no? Al 7º enlace uno ya había compartido con todo el mundo, ¿no? Definitivamente había compartido con todo el mundo información, ¿no? Y se experimentó con una tarjeta de visita que se la dio uno a otro y así fueron pasándosela, y el 6º ya estaba al otro lado del mundo llamándolo, ¿no? A la persona. Eso se dio pues en años analógicos, ¿no? Pero ya había la teoría del enlace y de las relaciones que uno se podía dar en la conectividad. Y por eso que hoy la teoría en realidad dice que en menos de 5 pasos estamos conectados con todo el mundo. Y estamos hablando de 8.000 millones, ¿no? de personas en el mundo. La conectividad es hoy una cultura,
¿de acuerdo? Ya no es solamente una tecnología o si el Wi-Fi y si lo tengo, no, es nuestra cultura, pero también es una cultura de la participación y de cómo participamos en la comunicación, ¿de acuerdo? Y que nos da, de alguna manera, un protagonismo incógnito. Es decir, somos protagonistas, pero en realidad como son todos, pues tampoco adquieres notoriedad por ese protagonismo. Hay un entorno hoy en día, y es cierto que todos lo reconocen porque es una transición no analógica digital, ¿cierto? Entonces nos vamos hacia otro lado, pero en realidad todavía seguimos combinando cosas. Y eso va a continuar seguramente por un tiempo más, pero esto también nos lleva a un tipo de relación tecnosocial, ¿no? En la que estamos inmersos, pero muchos más los jóvenes, los adolescentes y ya seguramente los niños, ¿cierto? En que por un tiempo nos resistimos a que los niños tuvieran una intoxicación tecnológica y queríamos separarlos del celular, como en mi época me querían separar del teléfono o de la televisión, ¿cierto? Cuando te ponían hasta candado a los teléfonos para que no hablaran. Hoy la pregunta es, ¿qué ganamos, no es cierto?, limitando su accesibilidad y su conectividad. Y es una buena pregunta si es que ya la tienen, ¿no? Definitivamente, y la tienen todos sus amigos, y la tienen de todas las formas, y si no están, pues, en el tablet o estarán en el celular, y si no en la computadora, y si no en la del vecino, porque esa es la nueva forma también de relación, hasta en los videojuegos. Y esto nos lleva a la convergencia, un proceso que también es cultural, ¿no es cierto? Y que lo señaló Jenkins cuando hablaba de su teoría sobre lo transmedia, esta convergencia, no de medios solamente, como algunos lo piensan, sino una convergencia de personas, ¿no es cierto?, de gente, ¿no? Es la convergencia de todos los usos y también el uso de todos los medios, ¿no? Lo que después se vino a llamar el multitask, ¿no? De hecho, este flujo de contenidos de múltiples plataformas nos llevan, por ejemplo, al concepto de transmedia, ¿no? Que nosotros aplicamos, por ejemplo, en la carrera de publicidad transmedia en UCAL, y también lo tenemos en los cursos desde el comienzo de la carrera, ¿no? Con proyectos transmedia, con generación de contenidos transmedia, etcétera, ¿no? Esta relación nos lleva un poco a entender que ha habido un gran cambio entre el monopolio y el poder que contenían los medios de comunicación masivos y hoy la diversidad y diversificación y la participación que hoy permite esta convergencia, ¿no?, de medios. Medios que, lógicamente, tenemos que reconocer en la comunicación, ya no se consumen como antes tampoco. Aunque la televisión siga existiendo, pues vamos a ver que la gente ve más Netflix en televisión y ellos mismos, Netflix se autodefine como televisión, no como cine, como algunos piensan, ¿no? Ellos son televisión, la nueva televisión, ¿no? Y en todo caso estamos en el cable, y para las noticias locales y para el tema más de territorial, podríamos decir, la televisión masiva tiene otro rol, ¿no? Bien, junto a esto, y hablando de el cuarto eje ya para terminar, hablamos un poco de las plataformas digitales. Todo esto se ha dado en intercambios de contenidos que han generado nuevos negocios que todos conocemos y que ahora, claro, al tener al perder su otro brazo, porque estos negocios tienen una parte virtual, pero tienen una parte física, porque lo que están intercambiando son bienes, ciertamente, y servicios, ¿no? Entonces, Airbnb no es que solamente voy a alquilar un departamento en una plataforma, o sea, tengo que ir al departamento, ¿no es cierto? Entonces, ahora que no se puede ir, pues, como dijo el presidente de Airbnb, lo que habían construido durante 10 años se vino abajo en 6 semanas, ¿no? Es decir, las pérdidas de este negocio virtual ha sido muy grande, pero se recuperarán seguramente. Esto no es eso es otra de las características, porque miren todos los negocios que surgieron en plataformas como Facebook, Amazon, Waze y todo lo que se puedan imaginar. Uber han tenido sus grandes momentos y sus bajos momentos, y por eso que se compran y se venden dependiendo de cuál es
cuál es la tendencia, ¿no? Nuestros datos, ¿no? Hoy en día son más importantes, ¿no? Que nuestros activos. Y es bueno saber que Netflix no tiene ni una sola cámara, ni un solo guionista, ni contrata ni un solo director, y no le interesa. ¿De acuerdo? Y sigue siendo de repente la plataforma cinematográfica más importante. Hoy tenemos también, junto a esto, la hipercolaboración, ¿no? Tenemos aproximadamente 70 millones, no, estoy hablando de 70 billones, ¿no? O sea, millones, ¿no? De webs que se han construido en menos de 30 años que tiene la web. ¿De acuerdo? O sea, es decir, cada uno de nosotros debemos tener como unos 100 millones de webs, ¿no? Por a nuestro lado, ¿no? Como posibilidad. Contenidos que se han creado gratuitamente y además con mucho placer, ¿cierto? La gente ha participado en Wikipedia con una felicidad impresionante y ha alimentado un negocio impresionante también, y nunca le pidió que le pagaran, ¿no es cierto? Entonces, esto de la hipercolaboración es importante porque la comunicación también camina hacia eso, ¿no? Y de hecho, el Instagram, Twitter, YouTube son máquinas de generar contenido, que es hoy el rol que cumple el comunicador. Es un generador de contenidos, es un creador de contenidos, es un productor de contenidos. Y sin embargo, hoy producimos como loco contenidos que no tienen ningún costo. Es decir, a la gente nadie le cobra por tener un Instagram, un Twitter, un YouTube, ¿cierto? Sin embargo, se han convertido pues en indispensables también para el ser digital, ¿no? Y una empresa hoy es finalmente también una comunidad de microfinancistas, ¿cierto? Con esta posibilidad también donde, yo tengo una buena idea y la gente comienza a poner plata en tu idea para poder crear tu empresa, donde el emprendedurismo entonces se ha convertido en otra cosa, que no es solamente yo y mi negocio, como a veces se piensa, sino yo y todos los demás que quieran acompañarme en el negocio. Y esto también va siendo una tendencia en el mundo. Y lo último, si no me equivoco más, es el eje del individualismo, pero al mismo tiempo de la desocialización, ¿no? Existe la palabra, por si acaso no me la vayan a cuestionar, porque sí existe la desocialización, que justamente habla de lo contrario, pero al mismo tiempo de lo complementario, ¿no? El individualismo es el self, ¿no? En el que estamos hoy, ¿no? Metidos porque lo digital y esta transformación de esta era te obliga a estar ciertamente en esta relación, ¿no? Funcional, digamos, y que ya había sido anunciada de alguna manera por McLuhan, ¿no? En la galaxia Gutenberg, y bueno, y en sus grandes frases como que los medios son las extensiones del hombre, pues hoy en día, pues sí, pues, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros sin todo nuestro entorno digital? ¿No? Que lo que está apuntando esta era es a potenciar el ser digital, el hombre, en un tipo totalmente instrumentalizado, ¿no? Por lo digital, ¿no? Y algo que tiene que ver mucho con las tendencias a la prótesis, los monorobots, ¿no? La nanotecnología, etcétera, ¿no? Pero algo que me parece importante señalar es que justamente, no sé si fue Google o Microsoft, ahorita no estoy seguro, pero una de sus últimas compras ha sido el comprar una industria de biogenética, ¿no? Industrias, ¿por qué? Porque alucinan estos grandes negocios que con su dinero pueden invertir dinero en evitar la muerte, ¿cierto? Estos grandes laboratorios que hoy se están fusionando a lo digital, o sea, a los negocios de empresas digitales con la biotecnología, ¿no? Está tratando de eliminar un poco de esta ecuación entre ser humano y tecnología, ¿no? Eliminar la muerte, ¿no? Es decir, o como la estamos manejando hasta ahora, en alargar, ¿no es cierto?, el tiempo de vida, ¿no? Que ya hay indicadores que nos dicen, bueno, que antes la gente se moría a los 50, pues y ahora se mueren a los 80. Bueno, no estamos hablando de esta coyuntura, ¿no? Pero en verdad hay una tendencia, ¿no? Con todas las facilidades y posibilidades
farmacéuticas o en todo caso de alimentación o del conocimiento que tenemos en la medicina, etcétera, la prevención, ¿no?, nos puede alargar la vida, y de eso se trata también el tema del individuo, ¿de acuerdo? Y de su apelación. Pero esto genera también en este mundo lo contrario, una desocialización, que es justamente una, digamos, una ruptura de lo comunitario, ¿cierto? De lo que ha sido la esencia del ser humano, siempre, que ha sido la convivencia y el trabajar, o el de siempre con esta idea del instinto gregario, ¿no? El de siempre andar en grupo. Sin embargo, hoy tenemos muy poco, ¿no?, a futuro, que nos vaya a decir que vamos a poder resocializarnos de alguna manera frente a esta exacerbación, ¿no?, del individuo solitario y con su máquina y con sus terminales digitales viviendo el mundo, ¿cierto? Entonces ahí hay un gran reto también de paradojas, ¿no? Podríamos decir, entre ser individual y ser social, ¿no? Y eso nos debe hacer pensar, ¿no? Y finalmente, ¿cómo sería el próximo creativo, el próximo comunicador creativo, ¿no? Que está planteando en este contexto, porque son retos que tenemos que pensar. Podría hablar de cada medio y decir que el cine va a ser así, que el periodismo va a ser así, que la publicidad debería ser, sí, lo podemos conversar, pero creía importante discutir sobre los paradigmas, sobre los ejes que están determinando de alguna manera la transformación y los cambios, ¿no? Este creativo tiene que entender que se aceleraron las tendencias, como lo planteé al comienzo, que se separaron también la creatividad de los medios. Antes uno pensaba que los medios eran los que creaban cosas, ¿no? Hoy podemos crear cosas sin los medios, y creo que es lo relevante en el futuro. Va a ser no tanto qué tanto manejo las herramientas digitales, sino qué tan creativo soy con eso que manejo, definitivamente, ¿no? O sea, porque los que piensan que se trata de los aparatos se quedarán apretando botones, y los creativos que entendieron que esto es, digamos, se trata de entender hacia dónde van las cosas, son los que van a tener realmente la capacidad de innovar y de transformar las relaciones humanas. Lo importante son las ideas, sí, ¿no? Pero las ideas cada vez son más compartidas, y habría que también preguntarse si la idea es suficiente. Nosotros siempre manejamos en buscar la relación entre la idea, la creatividad, y la creatividad con la innovación, y la innovación con la transformación. Y en esa lógica es que nos movemos, ¿no? En esta perspectiva, el análisis, por ejemplo, para entender a tu público, que es el otro de la comunicación, tiene que ser macroscópico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hoy ya no basta decir target, o que tengo varios targets, o sea, tenemos que conocer al consumidor hasta su más íntima, ¿no? Relación, ¿no? Ponerse en la piel, porque hoy en día no a todos les gusta la misma película, no a todos les gusta el mismo género, no a todos les gusta inclusive el mismo chocolate. En algún momento vamos a exigir de que el mercado produzca un chocolate para cada persona, ¿cierto? Es decir, un chocolate personalizado, por decirlo de alguna manera, porque esa self en el que estaba hablando, lo quiere así, ¿cierto? Hoy los consumidores solo atienden, no sé si Daniel va a complementar esto, pero va a ser interesantísimo, solamente atienden a lo que les interesa. Es decir, si todo este discurso le interesa esta partecita, esa partecita. Si de toda la producción musical de este autor solo me interesa esta canción, y esta canción solo esta estrofa, ¿cierto? Es decir, hay toda una especificación, ¿no?, de lo que realmente nos interesa y nos gusta. Y debe también saber este creativo volver a la comunidad, porque aquí hago un cambio, digo, ok, rompamos también el self, porque también el self necesita de los otros, a pesar de que la tecnología lo individualiza, ¿no? La humanidad lo tiene que volver a jalar hacia la comunidad, ¿no es cierto? Al de poder volver a hacer cosas juntos, y esto también nos reta en esta pandemia, ¿no? Conectar otra vez con las emociones, conectar con los
con los sentimientos, de alguna manera, ¿no? Y con los sentidos, ahí se me faltó, se tapó un poco la palabra, pero es justamente lo que más nos hace humanos, ¿no? No solamente lo racional y objetivo, sino esto. Y por ahí dejo justamente en lo que creo que la comunicación está ahora, y que de hecho Daniel nos va a empatar por ahí, ¿no es cierto? El storytelling, porque todo esto no ha cambiado, pero sí ha cambiado, lógicamente, la forma, pero a todo mundo nos encanta que nos cuenten historias, y eso desde el teatro griego y desde antes, y desde la fogata primitiva, de lo que se trataba es que me cuenten historias, ¿no es cierto? Del transmedia, cuéntamelo todo y cuéntame historias, pero en múltiples plataformas y con todos los lenguajes posibles. Hay una transmediación también del gusto, ¿no?, de las personas. Y también hablar de Lofmar, porque de alguna manera el amor, ¿no?, definitivamente el amor a las marcas, pero también a las instituciones y también a los servicios y también a las personas, ¿no? Esto de acá tiene mucho que enseñarnos también, en todo caso, para saber por dónde es que la gente conecta, decide, por ejemplo, en el campo de la publicidad, donde Daniel Collazos tiene mucha experiencia. Bien, hasta acá los dejo, muchas gracias, y los incentivo a hacer sus preguntas, los invito a comentar, a consultar si tienen alguna duda, y bueno, y a escuchar a Daniel Collazos, que también es profesor de los cursos de extensión de UCAL, para que, bueno, a partir de ahí lo retome para su conversación. Muchas gracias, bienvenido Daniel. Daniel, creo que no te escuchamos. Sí, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como verán, tuve un pequeño bache con la tecnología el día de hoy, con el internet, pero esos son detalles, me imagino, bueno, son detalles que todos comprenden que son parte del vivo, ¿no? De las transmisiones en vivo. Esto, no sé si es oportunidad el compartir mi pantalla. Sí, lo vemos, solo hay que expandir. A ver, espérame un minuto. Creo que Mario se ha quedado con la pantalla compartida. Ah, ok. Dame un momento, por favor, y Sí, sí. seguimos. Okay. Listo. Perfecto. Listo. Bueno, todo quisiera agradecer la invitación de Mercado Negro y también Cal, a esta interesante charla que estamos teniendo con Mario, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué tal? Yo quisiera conversar de repente algunos puntos de lo que también ya ha estado hablando Mario al respecto, sobre el tema de la comunicación, y bueno, como ustedes saben, el tema publicitario también es parte de la comunicación, ¿no? Sí, es cierto que lo que comentaba Mario, de que ahora cada persona está siendo atendida por las marcas individualmente, ¿no? Y que eso es una tendencia que se va a expandir, pero también no podemos olvidar, que también lo acotaba Mario, el tema de un poco el ser humano, ¿no? Somos seres humanos consumiendo marcas, y de eso un poquito le voy a explicar en este momento, ¿no? Pero fíjese, yo quería hablarles incluso qué es lo que ha sucedido ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Eh, Sucede, yo no sé, esto yo lo reflexionaba, es un momento muy curioso porque muchas plataformas se habían alineado, o muchas plataformas ya habían salido a la luz, ¿no? Teníamos ya la existencia de Zoom, y teníamos varias plataformas o varios, digamos, redes sociales que ya habían avanzado bastante, ¿no? Esto de la pandemia nos
nos toma en una situación no tan desprevenidos, por decirlo de alguna manera, o sea, desprevenidos obviamente en el tema en cuanto a cuanto no esperábamos esto, pero pareciera que todo se hubiera alineado en las comunicaciones de tal manera de que tenemos herramientas como comunicarnos entre nosotros, ¿no? Si bien hemos estado en cuarentena, pero no nos hemos dejado de conectar, ¿no? Es más, nos hemos conectado muchísimo más, ¿no? Entonces, aquí es donde el público ha estado más atento y más sensible a la información que recibía, ¿no? A todo lo que íbamos, cuando nos dicen que debemos quedarnos en casa, recurrimos inmediatamente a Facebook, a Instagram, a portales de noticias, ¿no? Y estamos muy, muy atentos a todo lo que está sucediendo, incluso a la televisión, solo que, digamos, los medios digitales nos daba un poco más el momento, digamos, minuto a minuto, ¿no? Entonces, aquí el público comienza a analizar las respuestas de las marcas ante la coyuntura, ¿no? La gente parece que, digamos, de forma intuitiva querían saber qué cosa iban a hacer las marcas, ¿no? Cómo iban a responder, cómo se iban a comunicar, cómo se iban a involucrar, ¿no? Es así, ¿no? Que las marcas también lo saben, y las marcas sabían que no, si no pueden hacer, ¿no? Si se quedaban aisladas, escondidas, ¿no? Iban a desaparecer. Entonces tenían que actuar en el momento, ¿no? Actuar y manifestarse con respecto a lo que estaba sucediendo, ¿no? Es así que, por decir, una de las primeras cosas que comienzan a hacer las marcas, nos comienzan a hablar del distanciamiento, ¿no? Podríamos hablar de que la marca Coca-Cola, por decir, lo que hace es generar una primera publicidad en lo que consiste en el la separación, perdón, de lo que son las letras de su logotipo, ¿no? Que sí es definitivamente una preocupación o un mensaje hacia las personas, un consejo, una recomendación de separarse, ¿no? Para evitar el tema del contagio, ¿no? Coca-Cola ya trata de involucrarse al tema de la pandemia, trata de comprometerse con la situación que está ocurriendo, y hace su primer movimiento, digamos, ¿no? Para esa recomendación, como les digo, ¿no? Entonces, ya comienzan a las marcas a involucrarse, y la gente comienza, el público comienza a identificar digamos, cómo las marcas se comprometen, ¿no? También tendríamos que, así como Coca-Cola, lo que ha hecho es separar, ¿no? Separar las letras del logotipo. Podríamos también tener el tema contrario de justo de la herramienta más usada de repente en tiempo de cuarentena, que es el Zoom, ¿no? El Zoom lo que hace en realidad es, toma el caso contrario de Coca-Cola, y nos habla de acortar las distancias, ¿no? Gracias a la plataforma, por decir, se están generando conferencias, se están generando incluso reuniones sociales, por las cuales no hemos perdido la conexión, ni tampoco no hemos perdido la conexión con nuestros seres queridos, o con cursos, o con conferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Nos podemos ver a la cara. Por eso decía yo que es un momento muy interesante, porque ya todas estas herramientas estaban comenzando a existir en el mercado, y ocurre el tema de la cuarentena y no nos ha dejado, digamos, desprovistos de la comunicación, ¿no? Entonces, pero ¿qué sucede? Que así como las marcas lo que han hecho es ya involucrarse en la coyuntura, ¿no? No permanecer aisladas para permanecer en lo que es el mercado, ¿no? Para permanecer también en todo lo que está sucediendo, pues no podríamos tampoco pensar que las, digamos, marcas no pueden seguir mirándose a sí mismas, ¿no? Si bien Coca-Cola ha hecho una participación en lo que es esta pieza gráfica que les mostraba hace un momento, una participación en cuanto a la recomendación de la separación, o Zoom nos habla sobre acercarnos, pues ante esta crisis las marcas no podrían seguir mirando a sí mismas, ¿no? Deberían comenzar a entender un poco más al consumidor, no solamente informarlo, no solamente recomendarlo, sino también entenderlo.
las marcas es importantísimo en el día de hoy que las marcas, y sobre todo en este tema coyuntural, que las marcas sean menos egoístas y que sean más empáticas, porque al final las empresas, los productos se deben a las personas y no pueden, digamos, quedar tan desconectados, deben tener un vínculo, un acercamiento, ¿no? Entonces, deberíamos pensar que parte de esta transformación en la que estamos viviendo, ¿no? Deberíamos pensar de que las marcas deben contribuir a la vida de la gente, ¿no? Deben comprometerse más a este concepto de contribuir a la vida de la gente y a la sociedad, ¿no? Además, cada marca tiene sus propias promesas, sus propios valores. Por lo tanto, este es el momento donde deberían mostrar más esto, digamos, ¿no? Se suele decir, ¿no?, que en tiempos de crisis vemos quién es quién, ¿no? Y eso no sucede de forma ajena a las marcas, ¿no? Cuando nos pasa algo malo, muchas veces nos quedamos con los buenos amigos porque son los que están hasta el final con nosotros, ¿no? Y porque nosotros hemos confiado en ellos. Eso es parte de lo que sucede con las marcas, ¿no? Las marcas deben en este momento comenzar a enfatizar aquello que nos han prometido durante tanto tiempo. Es el momento, digamos, donde están a prueba, ¿no? Entonces, también podríamos hablar de que las marcas deberían reinventarse, ¿no? Reinventarse no solamente con, digamos, nuevas formas de negocio, sino reinventarse con valores, ¿no? Yo he centrado esto en 3 valores que considero bastante importantes, ¿no? Es el valor del impacto social que generan sus productos y servicios, ¿no? ¿Qué cosa va digamos, a aportar a la sociedad, ¿no? A las marcas ahora. Hablar sobre también la dignidad humana y la ética al abordar las relaciones humanas, ¿no? Como digo, ¿no? Es un momento crucial porque las marcas tienen que demostrar, ¿no?, de alguna forma, de que somos humanos comunicándonos con humanos, ¿no? Digamos, las empresas están conformadas por seres humanos, ¿no? Y hay que hablar sobre una contribución a la comunidad, ¿no? No pueden ser ajenas al lugar, al contexto al contexto, la situación donde están ocurriendo las cosas, ¿no? Deben involucrarse, ¿no? Entonces, yo recogía una de las cosas más interesantes que me ha parecido, hay muchos casos interesantes dentro de lo que es la cuarentena, pero yo recogía digamos, el caso de esta pastelería San Antonio, ¿no?, que ha sido bastante coherente con en lo que se refiere digamos, a los valores que estaba transmitiendo desde antes de la pandemia, ¿no?, antes de la cuarentena. San Antonio nos habla de un espacio para alegrar el corazón. Si bien tuvieron que cerrar, no pudieron, digamos, continuar con el formato de negocio que tenían, es decir, atendiendo los primeros días, no tuvieron que cerrar, no han podido atender en el concepto de cafetería. Ellos han transformado su negocio en una bodega, que ha sido como lo dice el gerente, ha sido como un regreso, ¿no? Un regreso a los orígenes. Y sigue siendo, de esa manera, San Antonio, un espacio para alegrar el corazón, ¿no? El corazón del consumidor, ¿no? De las personas a las que ellos se deben, ¿no? Incluso está el caso bastante emblemático que al inicio de la cuarentena, el gerente de San Antonio, pues, dijo que no iba a despedir a los trabajadores, sino que los iba a mantener, ¿no? Eso es una cosa bastante interesante, que habla muy bien de esta empresa, de esta marca, porque nos habla de este compromiso social que estoy comentando hace unos momentos, ¿no? La marca está comprometida e involucrada con la situación y está siendo empática con la gente, ¿no? Aquí digamos, como una forma de comunicar también, si vemos todo lo que voy contándoles un poco, tiene tintes de historia, ¿no? Es una historia, ¿no? Creo que una de las herramientas más interesantes que ya estábamos trabajando en un tema publicitario desde antes y que creo que va a tener
poco a poco muchísimo más relevantes, es el tema del storytelling, ¿no? Lo que decía Mario, ¿no? Nos gusta escuchar historias, ¿no? Creo que esto es algo que la publicidad ha podido recuperar, digamos, o incorporar, mejor dicho, ¿no? El tema del contar historias, porque a todos nos gusta escuchar historias, nos gusta tener estas anécdotas de repente, ¿no? Entonces, el storytelling es una gran herramienta para estos momentos, para transmitir los valores y la empatía, ¿no? Mediante historias que vayan a conectar con el corazón, la mente y el espíritu de las personas, ¿no? Nosotros conectamos muchísimo más a través de las historias, porque esto es algo muy primario, ¿no? Desde el mismo hecho de la comunicación boca a boca que se ha dado todo el tiempo, ¿no? Y nosotros interiorizamos estas historias y las hacemos nuestras, ¿no? Entonces, yo quisiera fusionar incluso el tema como una estructura, como una arquitectura de la comunicación. Quisiera comentarles esto, una arquitectura de comunicación y como parte de repente de una estructura narrativa que puede valerse el storytelling en estas tres etapas, ¿no? Digamos, serían el help, el hope y el happiness, ¿no? El help nos habría de reflexionar sobre los recursos que tenemos nosotros como marca, ¿no? Y usarlos para ayudar a una situación de pandemia, ¿no? Que es lo que nos ha sucedido, ¿no? ¿Cómo vamos a ayudar con los recursos que tenemos nosotros a las personas, ¿no? De repente a través de nuevos servicios, nuevos productos o insumos esenciales, ¿no? Ayuda comunitaria, un poco de lo que ya les iba comentando hace un rato, ¿no? Y parte de esta narrativa también, que también debería ser comprometida no solamente para expresar al público, ¿no? Sino debería ser parte ya de la narrativa de la empresa y lo que debe estar interiorizado, estaría el hope, ¿no? Que es analizar la marca para contar historias que traigan esperanza, ¿no? Nosotros nos asustamos mucho en el tema de la cuarentena, es algo que nunca nos había sucedido, y pues, ahora lo que nos toca, digamos, como empresas, también como marcas, ¿no? Es el dar esperanza a las personas, ¿no? Y decirles que todos estamos metidos en este problema, todos estamos pasando por esta dificultad, y que podemos salir juntos de la situación, ¿no? No es un problema de cada uno por su lado, ¿no? Podemos salir juntos como sociedad, ¿no? Es así que llegaríamos a la happiness, ¿no? Que se trataría de promover el entretenimiento, de repente, la capacitación, la actividad, ¿no? La conexión, no perder la conexión, porque hay que mantener, digamos, la moral y la felicidad muy alta, ¿no? Eso es una responsabilidad que también tienen las marcas dentro de esta arquitectura de comunicación, que yo creo que serviría muchísimo y que sirve muchísimo en una coyuntura como la que vivimos, ¿no? En esta transformación. Entonces podemos expresar esta narrativa, esta arquitectura de la comunicación, también mediante, digamos, con solamente la expresión de imágenes, y esto es lo maravilloso que tiene la comunicación. Podríamos expresar esta cultura, esta arquitectura del health, ¿no es cierto?, el hope y el happiness, de repente como una imagen, ¿no? Por decir, aquí tenemos la imagen de una niña que está haciendo, digamos, su padre le está poniendo una mascarilla, ¿no? Donde parece simplemente una imagen, pero cumple con todos estos, digamos, estos pilares de la arquitectura de la que les estoy hablando, ¿no? El gel que vendrá a ser el padre ayudando a la hija, ¿no es cierto? Colocándole esta mascarilla, el hope, que se va a interpretar en las manos, donde está el cariño y la esperanza que él le va a transmitir, y el happiness, que se puede ver reflejado a pesar de no poder ver la sonrisa de este niño, ¿no? Esta niña, nosotros podemos percibir que ella, mira, puede mirar a su padre confiada, ¿no? Entonces, esto no es algo exclusivo solamente de lo verbal, la comunicación también está involucrada en las imágenes en sí, ¿no? Entonces, tenemos que esto se llegue a cumplir, ¿no? Además, me gustaría ir, digamos, cerrando un poco esa intervención, comentándoles o haciéndolos recordar este spot publicitario
del que hemos visto todos en televisión y con el que hemos conectado muy bien, que es el spot publicitario donde participa Pacho y Atena, ¿no? Que es en realidad es la viñeta de Pacho, ¿no? Donde vamos a encontrar también esa estructura de la comunicación, ¿no? En el storytelling, donde hablamos del health, el hope y el happiness también, porque tenemos la ayuda que nos brinda la empresa de telefonía celular, ¿no es cierto?, para conectar a las personas, ¿no? Y además nos habla de la esperanza en la primera etapa, en el primer spot que se lanzó en televisión y medios, ¿no es cierto?, nos habla sobre la esperanza de volver a encontrarse, de que estas dos, digamos, personas que ambos se encuentran digamos, en los extremos, digamos, más vulnerables de lo que es el ser humano en ese momento de la cuarentena, ¿no? Hay una esperanza de que pronto se van a encontrar, ¿no? Hablamos de aquí de una gran conexión, ¿no? Porque todos tenemos, digamos, o abuelos, o tenemos nietos, hijos, y nos sentimos identificados, ¿no? Y ya la empresa nos está hablando de una gran esperanza, ¿no? Y tenemos también, finalmente, el happiness, que va a ser la conclusión, que es este spot que ha salido hace poco, donde Pacho y Atena, perdón, se encuentran finalmente, ¿no? Y podemos darle bienestar, digamos, podemos hablar ya de un bienestar, ¿no? Es muy interesante porque yo hablaba hace un momento para explicar todo esto sobre la conexión, ¿no? Y hemos hablado mucho de la conexión durante este rato, tanto Manuel como yo, ¿no? Y fíjense cómo hemos logrado, o cómo ha logrado la marca Entel, ¿no? Hablar sobre la conexión para mañana estar juntos, ¿no? O sea, conectarse, ¿no? De lo que hemos hecho mucho en la cuarentena, y que definitivamente en este spot nos ha conmovido, ¿no? Nos ha conmovido y ha sido replicado también en tantos medios de comunicación, de prensa, ¿no? Hay que tener presente que en esta etapa en la que estamos pasando, ¿no? Y deberíamos interiorizar mucho aquel tema de que el marketing ya no se trata de las cosas que vendemos, ¿no? Eso que yo trato en lo posible, si bien es cierto, quisiera hablar un poco más de personas y no tanto de públicos o targets, ¿no? Hablar sobre ya seres humanos, porque creo que es un momento importante para la conexión del ser humano a través de la publicidad y los medios, ¿no? Entonces, el marketing ya no se trata de vender cosas ya, ¿no? Sino de las historias y los valores que vamos a transmitir, ¿no? Hablemos de valores, hablemos de eso que nos mueve en realidad, ¿no? Los productos, creo que tendremos que sacar un poco eso de nuestro chip de pensar de que son cosas o servicios, sino que también hay los valores están implicados, ¿no? Decía Maya Angelou, ¿no? Que es una escritora, poetisa y cantante, ¿no? Y esto lo digo siempre como una cosa importantísima sobre el storytelling. Se llama Maya Angelou, decía que la gente va a olvidar lo que dijiste o lo que hiciste, pero no olvidará cómo los hiciste sentir, ¿no? Entonces, creo que es parte de la nueva comunicación, parte de este cambio que estamos haciendo. Debería enfocarse más por el lado en qué cosas nos han hecho sentir, ¿no? Qué cosas nos hacen sentir las marcas y cómo se comprometen con nosotros, ¿no? Y cómo nosotros, las marcas, nos comprometemos con a quienes nos debemos, que es los consumidores, ¿no? Si hablamos sobre el tema, digamos, de conectar, hablamos justo del caso de la empresa esta de telefonía celular, de comunicación por telefonía celular, ellos hablan de conectados hoy, mañana juntos, ¿no? Entonces, ellos tienen una comunicación coherente respecto a esto, ¿no? Ya que, por decir, siguen trabajando bajo ese concepto, bajo ese valor, ¿no? Que han digamos, puesto en práctica el día de hoy, donde ya hablamos que traspasa el tema solo del storytelling que hemos visto, ¿no? De esta historia del abuelo y de la nieta, ¿no?
y ya hablamos de, digamos, seguir conectando a la gente más allá de solamente un spot publicitario o una comunicación audiovisual, ¿no? Ya hablamos de conexión ya hacia nosotros, ¿no? Este proyecto que está desarrollando con el Ministerio de Salud habla sobre conectarnos para hoy para mañana estar juntos, ¿no? Finalmente, todo lo que hemos conversado, lo que les he hablado el día de hoy, van a lograr que las marcas, pues, generen, se conviertan en una love mark, ¿no? Una marca que sea apreciada por el público, que las personas sientan que las marcas se comprometen con ellos ante estas situaciones, ¿no? Que sintamos que nos han dicho la verdad también durante todo el tiempo previo a la cuarentena, ¿no? Y que sí están comprometidas con nosotros, ¿no? Y bueno, eso es todo por mi parte. Yo quisiera agradecerles y no sé si tienen alguna pregunta bueno, en la que podamos compartir algo más con ustedes. Bueno, primero felicitarlos, Daniel, Mario, muchas gracias por las exposiciones muy completas, muy específicas también, en el caso de Daniel, mostrándonos ahí un excelente ejemplo, ¿no? El de Entel con estas 3 fases que necesitaba la comunicación en todo este tiempo de confinamiento. Bueno, ¿qué les parece si empezamos a leer las preguntas del público? Vamos a continuación a resolver sus preguntas, así que ya saben, si tienen alguna consulta, escríbanla en la sección de comentarios para poder hacérselas llegar a Daniel y a Mario. Bien, entonces iniciamos con esta primera pregunta que tenemos aquí. Nos dicen, ante todo este cambio y transformación, ¿qué es lo esencial en la comunicación? ¿Lo que nunca cambiará o debería cambiar? Creo que esta pregunta va un poco para Mario, que nos habló en la parte inicial. Mario, creo que tienes silenciado el micrófono. No te escuchamos. ¿Ahora sí? Ya. Perfecto. Bien. Sí, creo que, digamos, pensando que de repente fue muy apocalíptica mi visión al comienzo, sin embargo, al final señalé que estaban justamente en la clave de esta nueva comunicación, está justamente en lo que no debería cambiar, ¿no? Es decir, que finalmente la comunicación es humana, ¿de acuerdo? Es entre seres humanos, ¿no? No hay manera de que uno piense de que otras seres o otras herramientas, digamos, hacen comunicación. Pueden transmitir información, pueden transmitir órdenes, pueden intercambiar inclusive bytes, si uno quiere llamarlo así, pero solo el ser humano se comunica. ¿Por qué? Porque tiene una intención de comunicar, ¿cierto? Siempre hay una intención de comunicar al otro, y el otro tiene todos los códigos y los lenguajes para poder participar de esa comunicación. En ese sentido humano, ¿no? Lo esencial está justamente en lo que señalaba al final Daniel, ¿no? Está en la forma en que nos conducimos, los valores que ensalzamos y que practicamos, y está en los sentidos, ¿cierto? Es decir, como decía Aristóteles, nada de lo que está ahora en el cerebro no estuvo antes en los sentidos, y por lo tanto en los sentimientos, y de la manera en que absorbemos el mundo, si quieren, de la manera en que escaneamos la realidad, es a través justamente de los sentidos, ¿no? Y estos sentidos se convierten en sentimientos y estos en emociones. Y por eso es que finalizamos diciendo justamente, ¿no?, que tanto el storytelling, que es esa capacidad de contar historias, como el transmedia, que es la capacidad para crear universos narrativos, porque eso es el transmedia, la creación de universos narrativos con personajes, con conflictos, con héroes y con tragedias, ¿cierto? Es la que nos hacen compartir cosas, ¿no? Y finalmente la love mark, con la que cierra también Daniel, que tiene que ver con esas emociones, ¿no? Que en el caso del marketing y de la publicidad hay una frase que dice que sí es cierto, el consumidor busca con el cerebro, ¿no?, las cosas y de manera objetiva, pero al final decide con el corazón.
¿cierto? Entonces, hay ahí un trabajo que hacer para reivindicar justamente esta rehumanización que de alguna u otra manera la tecnología nos quita. Hay que rehumanizar el mundo justamente a partir de esos valores, de esos referentes, porque la tecnología amenaza con que, digamos, te arranque esa humanidad, ¿no? Bien, bien, Mario. Siguiente pregunta que tenemos aquí, yo creo que esta sí va un poco para Daniel. Nos dice Jorge Marlon Ramírez, ¿qué opinión tienes del teletrabajo en la publicidad? Bueno, también el teletrabajo ha llegado a casi todos los sectores, ¿no? Llegó para quedarse, quizás cómo se desenvuelve el teletrabajo y si se aplica o no, ¿no? También yo creo que le agregaríamos esto a la pregunta de Jorge Ramírez, ¿se puede aplicar o no para todos los sectores igual? Cuéntanos un poco, Daniel, cómo has vivido desde el campo publicitario este teletrabajo. Bueno, yo considero que el teletrabajo es, y creo que ya se habían estado, digamos, estábamos haciendo un poco de teletrabajo en el ámbito publicitario, ya que esto ha ayudado a, digamos, a agilizar algunos aspectos, ¿no? Y nos ha dado un poco también de libertad, ¿no? El teletrabajo, ya hay agencias que trabajaban con anterioridad en ese sistema de teletrabajo, ¿no? Habían agencias que no eran agencias físicas, sino eran agencias, digamos, virtuales, ¿no? Donde, digamos, había una sede física donde no había, digamos, muchos trabajadores, había muy pocos, y, digamos, ya los trabajadores los creativos estaban en cada uno en casa, ¿no? Creo que esto ha acelerado un poco ese proceso y creo que, digamos, nos estamos adaptando y creo que es posible que se haya llegado para quedarse en el tema publicitario. Definitivamente hay momentos donde sí son necesarias las reuniones físicas, llámese cuando hay que producir, digamos, fotografía o algunas piezas, ¿no? Pero creo que esto nos ha ayudado también a reinventarnos un poco y reinventar estrategias creativas para poder desarrollar, ¿no? Trabajos publicitarios, ¿no? Daniel, yo escuchaba por ahí en algunas conversaciones que he tenido con algunos directores de agencias de publicidad, nos hemos dado cuenta que muchas de las reuniones que se hacían se podían arreglar con un correo electrónico con 2 líneas. Bueno, eso no lo quería decir, pero es verdad, ¿no? Hay muchas reuniones que se pueden arreglar con un simple correo electrónico, ¿no? A veces Pero además de eso, yo quisiera agregar una cosa, ¿no? Si bien es cierto, se pueden arreglar por un correo electrónico, creo que de todas formas no podemos perder el tema de reunirnos, porque eso también le da un carácter humano, ¿no? Y si nosotros en publicidad hablamos a seres humanos, como decía hace un rato, pues sería bueno que nos juntáramos, aunque sea de cuando en cuando, ¿no? A perder un poquito de tiempo siquiera, ¿no? Mira, qué importante lo que hablas, ¿sabes? Porque, claro, estamos hablando de cara al cliente, pero también podemos hablar de cara a nuestra propia empresa, a la misma compañía, hablando ya de comunicación interna, quizás esta pregunta para Mario. Y Rodolfo Cotrina nos dice, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la comunicación interna hoy? ¿Cuál es el rol importante que tiene hoy la comunicación interna en las organizaciones? Bueno, saludos a Rodolfo. Sí, bueno, de hecho es uno de los retos, es reorganizar un poco las estrategias de la comunicación interna en las corporaciones, sobre todo relacionado a la pregunta anterior, ¿no? Donde las empresas que necesitan comunicación interna pues están en modo teletrabajo. Pero hay que reconocer primero de que esta es el 9% o 10% de la población, digamos, laboral. No es digamos, no es posible para todas las actividades. Todavía de alguna manera es incipiente las conexiones, incipientes también las capacidades de las máquinas. En realidad no estábamos preparados para ir a esto, sin embargo, era una tendencia.
y como señala Daniel, ya hay una ley del teletrabajo que inclusive obliga a reconocer, cuando esto empezó, a que las personas que utilizan el espacio, que utilizan su electricidad, que pagan su internet, etcétera, esto era parte de la ley, es decir, que tenían que pagarle el excedente que se ahorraba de alguna manera en costos fijos una empresa, ¿no? Sin embargo, en la comunicación interna, es cierto, hoy se vuelve, creo que más importante todavía, desarrollar estrategias que mantengan el vínculo, que de eso se trata la comunicación, con los colaboradores, ¿no? La comunicación interna se ha vuelto muy frágil, en el sentido de que al estar desinformados, al no poder compartir de repente vivencias, al no tener unas experiencias colectivas, que en eso se basaba en gran parte las estrategias y las dinámicas de alguna manera que se hacían en comunicación interna, hoy se necesita mucho más cercanía, mucho más información, ser oportunos, ¿no?, en el momento en que comunicamos las cosas, ser cercanos a pesar de la lejanía, ¿no es cierto?, y de desarrollar, y fundamentalmente desarrollar una estrategia de escucha. La comunicación se basa en escuchar. Y hoy, desgraciadamente, hay muchas voces y muchos gritos, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera, muchas necesidades, protestas, incomodidades, etcétera, que hacen aún más necesario escuchar, ¿cierto? Y si uno tiene canales de escucha abiertos para poder recoger demandas, no se va a equivocar, ¿de acuerdo? Aunque esas demandas tengan que ser filtradas, porque claro, cada uno puede demandar cosas muy diferentes, pero uno va encontrando los consensos, ¿no? Entonces, hacer un diagnóstico de la realidad actual, ¿cierto? En eso va a depender el cambio. Yo no puedo decir que en todas las áreas y en todas las compañías los cambios han sido o van a ser de la misma manera, ¿no? Hace poco UCAL organizó, y la Facultad de Comunicación, la Semana de la Comunicación corporativa, y en particular las relaciones entre comunicación interna y endomarketing, ¿cierto? El endomarketing, que también es una versión del marketing hacia adentro, digamos, de las compañías, encontramos ahí que tenía un lugar dentro de las estrategias de comunicación interna hoy más que nunca, y que no se contradice, aunque parten de puntos diferentes, ¿no? O sea, parten unos pensando de repente que el colaborador es un cliente, ¿cierto?, que no lo es en el sentido amplio del término, y otros pensando que es un stakeholder determinante, ¿no?, para la construcción de la imagen y la reputación de la empresa, que también, ¿no?, digamos, es parcialmente un actor, pero no es el único, ¿no? Definitivamente, partir de un diagnóstico en cada empresa es fundamental. En segundo lugar, desarrollar a partir de esa escucha, ¿no es cierto?, que podemos, de canales abiertos, estrategias para este momento y para el siguiente, ¿cierto? Porque la tendencia, en verdad, que no va a cambiar todavía, porque no estamos preparados, es al blended. O sea, de lo que máximo va a quedar es la semipresencialidad, donde las reuniones no serán presenciales todos los días, pero serán 2 veces a la semana presenciales, y las otras serán virtuales, ¿no? La virtualidad tiene siempre las dos caras de la moneda, ¿no? Porque la mayoría de la gente, ustedes lo dirán, inclusive he preguntado a amigos publicistas, que nunca han trabajado tanto en su vida, ¿no es cierto?, como desde su casa, ¿cierto? Es decir, la dependencia ha sido impresionante, la conexión permanente, porque ya que estás en tu casa desde las 9 de la mañana, lo estás hasta las 9 de la noche, ¿cierto? Y a veces, salvo ciertos periodos entre la 1 y las 3 de la tarde, ¿no?, la gente o llama por teléfono, porque esa conectividad de la voz sigue siendo fundamental, ¿no es cierto? Y eso no puede cambiar, tenemos que escuchar la voz de las personas, y esa otra conexión digital, interactiva a través de estas plataformas, ¿no?, que definitivamente ha sido, pues, el boom en toda la Tierra, ¿no es cierto?, se van a complementar, ¿de acuerdo? Y caminamos hacia un blended, igual que en la educación, que tiende a ser blended, ¿no es cierto? Algunas cosas serán presenciales y otras no necesitan, ¿cierto? Y algunas reuniones, como dices tú, se podrán resolver en un email, ¿no? Y otras no, pues, ¿no? Porque tendrá que ser
colaborativas y de trabajo creativo también, que es muy rico. Entonces no perdamos ¿no? digamos, otra vez, el sentido humano de la comunicación. Exacto, muy bueno lo que has aportado, Mario, con el tema de la escucha permanente, en este caso de la comunicación interna, entender la situación, ¿no?, de cada colaborador, y completamente de acuerdo con lo que dijiste, ¿no? Si bien es cierto, todos nos hemos acostumbrado ya a dar esa milla extra que demanda el momento, hay que recordar que de repente no todos los equipos, los equipos de colaboradores pueden estar en ese mismo estatus durante tanto tiempo, ¿no? En ese mismo high de trabajo, porque tarde o temprano va a haber una caída, ¿no? No se puede estar siempre así, y menos cuando el contexto todavía es de incertidumbre y todo lo que tienes afuera, ¿no? Recomendación para todos. Y sobre todo no olvides que los contextos de cada persona son muy diferentes, ¿no? Al comienzo hablábamos de tu vecino y sus perros, y es decir, no todos tenemos el mismo contexto para estar, ¿no?, conectados en esta comunicación inclusive que parecería, digamos, que simula, ¿no es cierto?, la realidad, ¿no? Y ahora tenemos que parar a todo el mundo, que nadie pase por acá porque estamos en medio, ¿no es cierto? Y no todos tenemos las condiciones, hay familias que son de 8, de 10 personas en una sola casa, no todos tenemos un escritorio aislado, que es otra cosa que no tiene que ver con la conectividad, tiene que ver con el espacio, ¿no? El espacio de tu casa no es el espacio de trabajo, y que necesita mucho todavía para que eso sea. Y uniendo un poco, ¿no? Bueno, igual es toda esta jornada de la transformación, hace ya varios días atrás, la semana pasada, hablábamos de transformación de espacios, y ahí viene un consejo para todos ustedes, ¿no? Si está en sus manos, está en sus posibilidades, traten de apartar, pues, ¿no?, su lugar de trabajo con sus otros lugares. No trabajen en sus dormitorios, traten de tener espacios distintos, ¿no? Para justamente no pues estar uno atareado con todo esto del día a día y el trabajo. Bien, pasemos a la... Y no entrar en conflicto con el tema psicológico, ¿no? Eso es lo más importante. Pasemos a las ya últimas dos preguntas. Hay gente que pues está saludándonos aquí. Déjenme leer un poco sus comentarios. Estamos aquí. Saludos también vale comentarlos. Sí, claro, dice muy buena exposición, Elizabeth Paz, hay felicitaciones de Jimmy García, Elmer Gabriel Morocho, Oscar Chuli, Luis Hernán manda saludos a Daniel, que lo recuerda de una de otra institución educativa, lo recuerdan, Edelmira Vidalón también, dice, correcto, muy bien, ser cercanos a pesar de la lejanía, ¿no? Después nos hablan en Facebook, Susana Camarillo, excelente, Harold Sánchez, muy bueno, y ahí está toda la gente pues comentándonos un poco. Aquí tenemos otra pregunta más, y ya para ir cerrando con estas dos últimas preguntas, y me gustaría que la responda esta vez, este es de comunicador, a ver, a cualquiera de los dos, porque acá, a ver, cualquiera de los dos nos da su opinión, ¿ya? Primero creo Daniel y después Mario. Dice, ¿qué habilidades debería desarrollar o aprender un comunicador para poder funcionar y ser competitivo en el entorno actual y el entorno que se viene, ¿no? Daniel. Bueno, yo creo que una cosa, algo muy importante de un comunicador es el hecho de, primero, observar mucho, ¿no? Informarse, ¿no? Mantenerse totalmente informado, porque lo dice el mismo nombre, ¿no? Hay que comunicar, entonces no podemos ser ajenos al entorno, ¿no? Entonces, una de las principales, creo que, para mí, al menos una de las principales cosas es siempre estar atento a lo que está sucediendo en el entorno, investigar mucho, hablar mucho, ¿no? Mantenerse en contacto con la gente para, de acuerdo a eso, también saber qué y cómo vas a comunicar, ¿no? No podemos ser ajenos. Creo que eso sería para mí lo más básico y fundamental, ¿no? Me imagino que Mario va a complementar con algo más. Creo que Mario está apuntando, lo veo ahí. Sí, estoy tratando de
de tratar de relacionar, porque cuando hablamos de habilidades, a veces se piensan que son instrumentalizaciones, ¿no? Es decir, cosas manuales de las habilidades, y a veces no entendemos que son capacidades, en verdad, y también aptitudes que uno puede tener para ser comunicador, ¿no? Y eso es interesante porque los postulantes a veces piensan que digo, pues que son buenos para ser cineastas porque les gusta ver películas, ¿no? Entonces una reducción porque a todos nos gusta ver películas y no todos tenemos las mismas capacidades, ¿cierto? Y habilidades para ser un director de cine, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero yo siento que el comunicador es un tipo culto por naturaleza, ¿no? No sé si eso culto tiene que ver con cultivarse, ¿no es cierto? Con realmente estar atento, ¿no es cierto?, como señala Daniel, a lo que sucede en el mundo y a ver ver todo lo que tengas que ver, ¿no? Yo pienso, Daniel como fotógrafo debe saber, ¿no? Yo siempre les incentivo, oiga, vayan a exposiciones de fotos, vayan a exposiciones de pintura, vean mucho cine, vean inclusive mucha televisión, es decir, antes se condenaba como que alienaba nuestra televisión y mucha exposición, pero en verdad es estar atento porque uno tiene que ser selectivo con lo que ve, pero tiene que cultivarse en todas esas relaciones. Ver igual que escuchar, ¿cierto? Porque el ver termina siendo alimento, ¿no es cierto?, para nuestro espíritu, ¿cierto? Es alimento el ver una pintura, el ver una buena fotografía. No puede ser que la gente haya dejado de ir a los museos, no ir, me parece alucinante que la gente no haya ido al Museo Mate, por ejemplo, cuando estaba abierto, ¿no? Pero toda esta posibilidad de sentir, porque la fotografía que yo veía de Mario Testino era algo que se salía del cuadro, ¿me entiendes? O sea, que se tiraba encima mío por la naturalidad, a pesar de la artificialidad con la que fue tomada la fotografía, porque tendrá que tener una cámara monstrua para poder tener esa fotografía. Pero el ver, el escuchar, el leer, ¿no es cierto?, y el escribir, son cosas que todo comunicador tiene que tener, ¿me entiendes? No hay manera que no te guste leer, que no te guste, por lo tanto, escribir, ¿no es cierto? Y esa facilidad o esa capacidad creo que te hace un comunicador todoterreno, que es como lo que hoy tiene que ser el comunicador, un multitask, un transmedia, un comunicador 360. Bien, perfecto. Acá hay un comentario que me encanta no tengo claro cómo es. Wasuk Kamami Maroni nos dice saludos desde Ucayali, ¿no? Por ahí también he visto que nos ven desde otras regiones, desde Cusco también están por ahí. Pero bueno, lo que nos dice Maroni es saludos desde Ucayali. Creo que esta es una excelente oportunidad para integrar con respeto las diversidades culturales que hay en Perú en las estrategias creativas, sin invisibilizar a los autores, sean estos individuales o culturas vivas y sus territorios. Bien. Buen comentario. Sí, excelente. Oscar nos dice en YouTube, recomienden por favor un documental en Netflix. Él está recomendando, perdón. Búsquenlo como creatividad. Bueno, pensé que le estaba pidiendo a ustedes que recomienden, pero ahí también, ahí está, ¿no? En Netflix también es una excelente forma de, pues, alimentar, de consumir contenido que nos sirva, ¿no? No solamente entren a ver películas sin un fin, ¿no? Sin un propósito. Referido a esta última pregunta, ya para cerrar, ya son las 7:30, muchas gracias a toda la gente que está conectada todo este tiempo con nosotros. Pregunta personal, y este es el último webinar ya de la jornada de la transformación. Pregunta personal para Daniel y Mario. ¿Qué han estado haciendo en esta cuarentena? ¿Alguna recomendación? No necesariamente ligado a la comunicación, ¿eh? No, de repente por ahí, si quieren, recomienden un libro, pero pueden recomendar otras cosas también. Daniel, empezamos contigo. Bueno, en mi caso, yo he aprovechado un poco para leer, sí, estuve leyendo, también he estado viendo Netflix, pero algunas cosillas de Netflix me he estado poniendo al día con una serie que se llama Tales by Light, que es de fotografía, muy interesante, y escribiendo todo lo que pueda, porque bueno, yo también soy escritor y no podía desaprovechar ese tiempo en escribir, ¿no?
Y bueno, claro, aparte del trabajo que ha sido agobiante, yo pensé que iba a terminar un libro que había, bueno, dejado por falta de tiempo. Dije, ahora es mi oportunidad, que voy a estar en mi casa tranquilo. Y en verdad no pude avanzar todo lo que quise, no, porque las condiciones eran otras, las cosas cambiaban muy rápido. Pero de hecho es interesante que la gente reflexione sobre justamente este contexto, ya ni siquiera es coyuntura, ¿no? Ya estamos en otra realidad para poder entender su propia convivencia, ¿no? Es decir, cómo convives contigo mismo, ¿no? En particular, porque, claro, a veces la familia te demanda y la familia también tiene necesidades y, bueno, tienes que organizar un colectivo familiar que hoy espero y siento que se ha enriquecido muchísimo, ¿no? A pesar de las bromas que veo en internet con respecto a la convivencia. Pero lo importante de convivir en común es, bueno, hacer las cosas que a uno le gustan, ¿no? De hecho, ver cine es una de ellas, Netflix es una opción en la medida en que ha diversificado las fuentes de producción cinematográfica. Creo que en una semana vi películas de países que yo ni siquiera imaginé que hacían cine, ¿no es cierto? Y he visto películas alemanas, he visto películas suecas, y películas hindúes, y películas rusas, y bueno, hay toda una... Ahora, siempre con un tono más comercial, que es lo que demanda el consumidor de Netflix, lógicamente, pero sí en la diversificación de la que hablaba. Espero que también podamos ver películas, ¿no? que puedan tener también en las plataformas locales, o sea, creadas para el cine peruano, ¿no? Que hoy en día deberían ya estar activadas para poder estrenar las películas que no se estrenaron, ¿no? Y que ya no va a poder ser solamente la estrategia de la sala la única posibilidad, pero que podemos ver cosas como Retablo, ¿no? O cosas como Casos Complejos, filmada en Trujillo, que es un cine que necesita de las plataformas para ver, ¿no? Y bueno, eso. Y bueno, y de los libros yo recomendaría un libro que se llama Mejor es que me lo cuentes, ¿no? Que justamente hace una reflexión muy deliciosa sobre el storytelling, ¿no? Lo van a encontrar en internet, también Mejor es que me lo cuentes, y justamente relaciona cómo en diferentes ámbitos, no solamente en la publicidad o en el cine, el storytelling pues tiene una expansión y una aplicación muy diversa de las cosas que se pueden hacer y que no debemos olvidar que están también en el de contar historias, está en la esencia del ser humano. Mario, y ese libro que todavía no lo terminas, ¿cuál es? Ah, bueno, justamente es un libro sobre comunicación interna, ya que Rodolfo está demandando, era un libro sobre comunicación interna que había primero hecho como un material didáctico y después lo he comenzado a convertir, y ahora voy a tener que reconvertirlo de nuevo porque hay muchas cosas que han cambiado con lo digital, pero que lo hace muy interesante también, porque se sistematiza muy poco a veces esta práctica de la comunicación en las organizaciones. No olvides avisarnos cuando lances este libro para ir en Mercado Negro ayudarte con la difusión para que pueda llegar a todas las personas a todos los comunicadores, ¿no? Curiosos, ahí a los comunicadores internos y en general a todos. Podemos hacer una versión digital con ustedes, además sería buenísimo. Por supuesto. Tennos ahí presentes, de todas maneras te apoyamos. Amigos que nos están viendo en vivo, otra de las preguntas recurrentes es, ¿cuándo me van a dar mi certificado? Bueno, hay que esperar un poquito el tiempo, no se preocupen que su registro ya está todo bien, nuestro equipo de sistemas ya tiene sus nombres, sus apellidos. En estos días ellos se van a comunicar con ustedes para pues estar enviándoles su certificado virtual. ¿Ellos quiénes son, UCAL? Ellos, como dicen ellos. Nuestro equipo. Bueno, el equipo de UCAL más Mercado Negro, ¿no? Que estamos conjuntamente haciendo esta semana de la transformación. Claro, los que certifican. Muy bien, qué bueno. Hay certificados digitales también. Exacto, ya todo es digital, Mario. Bien, bueno. Me olvidaba, ya saben ustedes que pues el área de educación continua de UCAL está presentando estos nuevos cursos teórico-prácticos
Para mayor información, no olviden visitar su website, es ucal.edu.pe/educación continua. Ahí van a encontrar cursos de verdad. He estado paseándome por ahí, hay como 20 y tantos cursos creo, pero hay marketing digital para emprendedores, idea de negocios, experiencia de usuario en retail, merchandising, etcétera, etcétera, etcétera. Entren, aprovechen y se pueden apuntar a uno buenísimo. Al curso de Daniel, además, que también dicta. Claro, Daniel, ¿cuál es el curso exacto que estás dictando? A ver. Bueno, yo estoy dictando postproducción fotográfica y eso también, digamos, un curso que se basa en la comunicación online con la fotografía, ¿no? A través de redes sociales. Ahí está, para fotografía para todos, ¿sabes? Para el que quiera aprender desde cero, para el que ya está en el camino, ahí apúntense para que Daniel le dé los reales tips para tener ese feed envidiable, ¿no? Que tienen que tener todos en las redes sociales ahora, con sus negocios, para ustedes mismos, para su marca personal también, etcétera. Bien, hemos concluido ya entonces este último webinar. Ha sido un placer de verdad acompañarlos en esta semana de la transformación y hemos cerrado de la mejor manera, con dos grandes capos, Daniel Collazos y Mario Gutiérrez, que nos han estado hablando hoy de la transformación de la comunicación. Este video se queda guardado para quienes me estaban preguntando también en redes. Este video, por favor, nos lo comparten tranquilos. Se queda aquí en YouTube y también en Facebook. Y muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias a la gente de producción también, que ha hecho posible que todo visualmente se vea así bonito en sus pantallas, y gracias a la gente que también estuvo en el equipo de pues prensa, el equipo UCAL también. Muchas gracias por todo y cuídense mucho, quédense en casa, cuiden a sus familias, aprovechen, abrácense, ámense mucho y cuídense mucho. También ustedes, Daniel, Mario, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima, amigos. Gracias a ustedes.